No Trague Entero es un podcast para entender lo que hay detrás de las decisiones que afectan tu salud. Conversaciones con evidencia y experiencia para ver más allá del titular. Con Jorge Enrique Tolosa, médico especialista en ginecología y obstetricia. No tragar entero es parar, entender y luego decidir. Bienvenidos a otro episodio del podcast No Trague Entero. Hoy tenemos el gusto de estar grabando hoy en Bogotá y tenemos a una visitante increíble, Gina López Gulfo, quien viene de Cartagena y está con un poquito de frío, afortunadamente, tiene su chaqueta aquí. Y Gina es la directora ejecutiva de la Fundación Granitos de Paz, fundación acerca de la que conocí hace poco, aunque nosotros en nuestra fundación, Fundared Materna, trabajamos en Cartagena en otros aspectos diferentes. Lo que he aprendido de la Fundación Granitos de Paz es increíble. Gracias por estar aquí, Gina. Bienvenida. Cuéntanos qué es la Fundación Granitos de Paz, por favor, y de dónde salió la idea de Fundación Granitos de Paz. Gracias, Jorge, por este espacio. De verdad es un placer poder hablar de lo que hace Granitos de Paz y de nuestra trayectoria. Granitos de Paz es una organización sin ánimo de lucro que tiene más de 20 años eliminando la extrema pobreza en Cartagena, específicamente en uno de los barrios más pobres de la ciudad, que se llama Olaya Herrera. Es una organización que fundó la señora Elena Mogollón, una señora maravillosa, que llegó al barrio a raíz de querer hacer algo por Cartagena, de darse cuenta que la pobreza que habitaba en esa ciudad es escalofriante, y toma la decisión de llevar una brigada de salud. En esa brigada de salud, uno de los niños a los que el médico lo iba a atender se le acercó y le preguntó si lo que le iba a hacer el médico dolía más que el hambre. La señora Elena, a raíz de esa pregunta, toma la decisión de cimentar Granitos de Paz en el barrio Olaya. Granitos tiene 5 pilares de intervención, tiene un modelo holístico que se centra en la familia. Abordamos temas de educación, de salud y planificación familiar, vivienda y medio ambiente, deporte y cultura y generación de ingresos. Perdona, todo eso se ha desarrollado en el tiempo. Me imagino cada uno de esos programas o empezó de una vez con todo ese espectro. Empezó con todo hace 22 años. Cuando ella inició con esta idea, pues para muchos quizás fue una locura, porque ella estaba afrontando toda la familia en general, desde los más pequeños hasta los más grandes. Granitos tiene una sala cuna con el mayor puntaje de ICBF en Cartagena. Nosotros también abordamos temas de delincuencia en jóvenes. También trabajamos con adultos mayores, también trabajamos con mujeres. Entonces, el poder dinamizar la familia nos ha hecho entender que si no abordamos todas las edades de la familia, el enfoque debe ser familiar, no podemos garantizar que la persona y que la familia salió completamente de la pobreza. Y hasta hoy eso es lo que ha hecho Granitos, abordar todas las edades y todas las personas. Cuéntanos quién es Gina López Gulfo y cómo llegaste a ser la directora ejecutiva de la fundación, que claramente hace una gestión importantísima, invaluable. Pero cuéntanos, ¿quién puede soñar llegar a ser como Gina? Bueno, Gina es una niña que creció con muchos sueños, que hoy es una mujer que ha visto realizado parte de esos sueños. Desde muy pequeña soñé con dar lo que había vivido y poder trabajar con propósito de vida. Soy una mujer que ama a Dios, Jorge, que veo a Dios en las personas, que decido tomar lo bueno de la gente y lo malo, hacerlo a un lado. Y bueno, sin duda, Gina también Granitos de Paz. Desde hace 4 años que llegué a esta organización me enamoré. Empecé en la coordinación de proyectos de la fundación, luego empezamos a crecer los proyectos, luego pasé a la coordinación general y en menos de 3 años terminé en el cargo más alto de la fundación, que es la dirección ejecutiva. Hoy de la mano de Marta Elena Mogollón, que es la hija sobrina de la señora Elena, quien es quien recibe el legado de la señora Elena Mogollón. Y bueno, eso es Gina. ¿Tú eres de Cartagena? Yo soy de Cartagena. El barrio Olaya Herrera, donde está centrada la fundación, ¿cuántos habitantes tiene y qué área de influencia tienen ustedes? Porque hay barrios enormes en Cartagena que yo he visitado. El Pozón, Nelson Mandela, Olaya Herrera. Más o menos, ¿qué tipo de números podrías tú
mencionar que la fundación cubre, porque no pueden cubrir a todo Cartagena. Claro que sí. El barrio Olaya es gigante. Incluso es uno de los barrios más grandes de la ciudad. Es uno de los barrios más segmentados de Cartagena. Es decir, no solamente es barrio Olaya Herrera, sino sector Rafael Núñez, sector La Puntilla. Tiene muchos sectores. Y el número que impactamos supera las 10.000 personas por año. Nosotros hacemos medición de impacto, quiere decir que este número que te estoy diciendo es veraz y es un impacto directo. Nosotros hablamos de impactos indirectos ya a una cifra superior. Es decir, abordamos la familia, son 10.000 personas las que impactamos. Cada año. Cada año. Ahora, tú y yo conversamos un poco antes de esta grabación y hubo un par de términos y comentarios que hiciste que espero que podamos llegar allá. Hace poco se publicó una encuesta nacional de calidad de vida por el DANE 2025 que reporta que en Colombia el 50% de las unidades familiares hoy en día están lideradas por una mujer y que el número de unidades familiares se ha incrementado, lo que no es algo bueno porque quiere decir que esa unidad familiar que tradicionalmente se ha conceptualizado o se había conceptualizado que era nuestra unidad en Colombia o en el mundo, un papá, una mamá, uno o dos niños, ya es mucho menor al 50%. Ese tipo de construcción familiar que impacta lo que ustedes hacen y los programas que tienen que establecer organizaciones públicas y privadas que ayudan a las personas, ¿es frecuente en donde ustedes trabajan? Por supuesto, muy frecuente, incluso yo creería que supera la cifra del DANE del 50%. La mayoría de beneficiarias del programa de patios productivos, que es un programa maravilloso, nosotros transformamos las partes traseras de las casas y las convertimos en huertas orgánicas. Vendemos hortalizas de alta cocina a restaurantes y hoteles de la ciudad que son sembrados en patios productivos en el barrio Olaya Herrera. Y casi todos estos patios son mujeres. Mujeres cabezas de hogar, mujeres con dinámicas sociales complejas, mujeres que son las que terminan proveyendo un poco más porque empiezan a ganar un poco más de dinero en el programa de patios y son las que terminan articulando al esposo. El esposo ya no se dedica a rebusque con la carretilla, sino que ya se da cuenta de que puede armar las trojas, que es el modelo con el que nosotros sembramos, y ya se da cuenta que puede regar, puede voltear el abono. Entonces termina integrándose también el esposo, pero la jefatura la tiene también la mujer. Y hay muchos casos, aparte del programa de patios productivos, en donde quien aborda la familia es una mujer sola con sus hijos, por un marido irresponsable o por dinámicas también de conflicto, diferentes, digamos que argumentos que hacen que la mujer termine asumiendo este rol, que es un rol que pesa y carga, porque es sola. Claro. Este podcast lo llamamos No Trague Entero, con el objetivo de animarnos a todos a que busquemos la información veraz, tomemos decisiones personales o de dónde vamos a contribuir en la comunidad si lo decidimos con información. Entonces, tú nos estás diciendo que la estructura familiar de donde ustedes trabajan en el Valle Olaya Herrera, que es enorme en Cartagena, en más del 50% está liderada por una mujer con hijos o sin hijos. Con hijos en su mayoría. La mayoría con hijos. ¿De dónde salen los recursos para que esa mujer pueda funcionar? Además de lo que tú describes, que tienen los jardines y las ventas organizadas de algunos productos vegetales a restaurantes, que me parece genial. Pero la mayoría de esas mujeres tienen trabajo, pueden estudiar, no veo cómo. Bueno, cuando una mujer crece pobre, tiende a tener ciclos de violencia debido a la jefatura que llevan muchos hombres en contextos de extrema pobreza. Sobre todo en Cartagena, que es una ciudad en la que aún hay algunos tipos de machismo, en donde aún los hombres tienden a tener algunos comportamientos que hacen que la mujer termine segmentándose en la relación. Entonces, hay muchas mujeres que viven del rebusque. Jorge, ¿qué es el rebusque en Cartagena? Mujeres que salen a caminar las playas, a exponerse al sol por 20.000 pesos, 30.000 pesos. Mujeres que asean hogares, que se ganan 60, 40. Mujeres que recogen botellas de plástico y hacen reciclaje. Mujeres que viven de un sueldo muy miserable.
porque hay mucho trabajo informal. Y ese trabajo informal es lo que llaman en Cartagena el rebusque. El rebusque de que si tengo que ayudar en Rappi, en un mercado, en alguna de las aplicaciones lo hacen, o si tienen que ir a una casa de familia y hacer algo. ¿Qué pasa con los niños? Si la mamá se va y no hay papá, no hay hombre, digámoslo papá, ¿qué ocurre con esos niños? Por eso Granitos tiene el centro de aprendizaje del que te hablaba. Nace también de una necesidad de un barrio en donde, por supuesto, nosotros hoy tenemos menos de 300 cupos, donde hay muchísimos niños. Es un CDI que duplica el número, que no hemos terminado de abrir el año y el listado, y ya la sala cuna está cuatriplicada, precisamente porque hay una necesidad impresionante de mujeres que no tienen en dónde dejar a sus hijos. Entonces hay dinámicas de muchas mujeres que por necesidad de ir a mantener sus hijos dejan muchas veces a sus hijos solos en casa. Termina el mayorcito, el de 11, 12 años, Siendo ayudando a el más pequeño de 4 y 5 años. Granitos también tiene una unidad deportiva grande. Nosotros tenemos un programa de deporte y cultura donde tenemos baloncesto, fútbol, arte, y esas disciplinas muchas veces las mamás las usan para que sus hijos estén en un lugar seguro mientras ellas trabajan. Y termina convirtiéndose en el deporte que el niño quiere. Pero lo que hace Granito frente a la magnitud de lo que vive Colombia, es decir, lo que vivimos como país, en realidad pudiéramos hacer mucho más, pero los números no dan. Tenemos un centro de aprendizaje donde hay 300 niños. Ojalá pudiéramos elevarlo con ICBF hasta 600 niños porque tenemos una infraestructura propia. Ojalá podamos ampliar también el número de donantes para poder llevar más fútbol, más baloncesto, pero la realidad es que también hay un tema complejo dentro del mismo barrio, dentro de las mismas dinámicas del país, que han hecho que de alguna u otra manera la mujer está abandonada. 2 preguntas. Tú mencionaste en nuestra conversación anterior que la violencia es contagiosa. ¿Sí estoy correcto? Sí, así es. ¿Qué quiere decir eso? Jorge, yo pienso que la violencia es contagiosa por 2 razones. La primera, un niño que crece en un hogar de un padre violento, crece muy probablemente, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero tiene altas posibilidades de crecer con esas mismas conductas y de replicar lo que vio en su hogar. Hay muchas mujeres que son víctimas de violencia en su propio hogar y que sus hijos terminan replicando en la adultez. Porque eso es lo que ven. Porque la violencia, eso es la norma. Porque la violencia es contagiosa. Dentro de un hogar tipo pobreza, digamos de pobreza extrema, en donde a veces conflictúan muchas familias, hay muchos números dentro de un espacio de metros cuadrados muy pequeño. Un inquilinato. Exacto, donde hay 6, 7 personas en un espacio muy pequeño, papá le pega a mamá, el más grande, termina viendo esas dinámicas, algo en su corazón se fractura y también está el entorno de las drogas, el entorno de la delincuencia. Entonces muchos chicos también se refugian en eso. No es que quieran, es que no es que el pobre es pobre porque quiera. A veces, muchas veces, es porque pareciera que fuera imposible salir de ahí. O sea, pareciera que cuesta mucho porque la misma dinámica, el entorno, lo que sucede dentro del hogar, lo que aprendieron desde pequeños, por eso te decía que la violencia es contagiosa. Sí, me impactó ese término. Crecen con ese mismo problema y de verdad que la violencia genera unas fracturas impresionantes en el ser de un niño, porque ese niño crece con unos temas de abandono, afectivos. Hace poco estuve hablando con alguien que trabaja en la Clínica Misericordia, que es la clínica de salud mental pública de la ciudad de Cartagena, en donde me decía que estaba sorprendido de la cantidad de jóvenes que están llegando a la clínica con problemas de salud mental. Entre esos problemas, muchos debido a las sustancias psicoactivas. Muchos chicos de 14, 15 años ya adictos porque papá y mamá consumen. Muchos chicos que se les ha despertado la esquizofrenia quizás producto de la droga. Y es una clínica, por ejemplo, que hoy está con una demanda gigante, porque si hay problemas de salud mental en la población que padece también la pobreza. Cuando pienso yo desde lejos, yo frecuento Cartagena por mi trabajo, conozco Cartagena real, la verdadera Cartagena, como digo yo, donde tú trabajas con tu equipo, y gracias, porque haces nuestro país mejor y la vida de muchas personas mejor. Me encuentro con una pregunta.
Ustedes hacen una labor de ayudar a 10.000 personas al año. Y hay otras fundaciones que en Cartagena y en el país hacen una labor similar. Para mí eso es reemplazar la función del Estado. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Sirve a esa población del barrio La Herrera o realmente, y sé que es una pregunta difícil para ti, y no se trata de criticar, pero ¿dónde está el Estado? Esto es función del Estado. Ustedes cumplen una función que debería cumplir el Estado con ayuda de personas con liderazgo y convicción como la que tú claramente tienes. ¿Qué relación tienen ustedes con el Estado? ¿Qué les ayuda, no? Bueno, por mucho tiempo, por más de 20 años, lo que tiene Granitos de Paz, si analizamos el modelo de la fundación de manera directa suple muchas veces el abandono del Estado dentro de esta comunidad. Hablemos de una problemática difícil de hablar, que son las invasiones en Cartagena, por ejemplo. Nosotros tenemos un caudal de agua muy importante en la ciudad que se llama Ciénaga de la Virgen. La Ciénaga de la Virgen de manera histórica ha sido invadida. Las personas lo que hacen es llenar de basuras el agua, luego echar tierra, arena, poner escombros y montar una casa de madera. Así hay muchas invasiones dentro de la ciudad. ¿Qué sucede con el sector, con el Estado? Que muchas veces para poder llegar a ayudar tienen una serie de requerimientos para esas personas. Un periodo legalizado, la providencia del suelo, mientras esas personas, Jorge, padecen hasta por años hambre, falta de agua, falta de luz, y ahí es donde entra Granitos. No podemos esperar a que entre también el Estado a apoyarles. Nosotros tratamos de llevar a las invasiones bonos alimenticios, por ejemplo. Tratamos de llevar el modelo de patios productivos. Rápida. Exacto. Porque la pobreza necesita inmediatez. Y eso es lo que le falta, creo, a muchas organizaciones. Entender que más allá de que sea una invasión, de que sea un sector en que aún no está legalizado, la pobreza necesita inmediatez, necesita acción. Claro. Respecto a ICBF, nosotros tenemos un convenio muy antiguo con ICBF. A nosotros nos ha ido bien en términos generales con ICBF. El año pasado tuvimos una relación muy cercana con la directora que estaba, visitó las instalaciones de Granitos. El puntaje que tiene el centro de aprendizaje de la fundación es altísimo frente a todos los operadores de ICBF, como todos los temas. Perdona, para quienes no sepamos de esto, eso quiere decir que para que una organización pueda cuidar niños, recibir niños a cuidar, tiene que cumplir una serie de requisitos y eso otorga un puntaje. Así es. Y si uno tiene un puntaje como organización bajito, pues no le deben asignar niños porque no los va a cuidar bien. Así es. ¿Eso es correcto? Sí. Y en ese puntaje incluye la infraestructura, incluye el músculo financiero que tiene la entidad para promover y para aceptar estos cupos. Y bueno, nosotros en términos generales con ICBF nos ha ido bien. Tenemos un proyecto grande también con el gobernador de Bolívar, en donde estamos llevando patios productivos a veredas de difícil acceso, veredas a las que para poder llegar hay que montarse en burro, pasar a moto, luego a jeep y luego caminar. Y llegar allá fue maravilloso para Granitos de Paz el año pasado. Hay algunas falencias aún en términos del Estado, en pequeñas cosas como lo que te digo de temas de invasiones, en donde podrían verlo desde otra perspectiva. Pero yo no lo diría que son pequeñas. O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero yo lo puedo decir, no me parece que sean pequeñas y el que ustedes estén haciendo la labor que están haciendo claramente requiere una atención sostenida de un organismo estatal. Otra pregunta que te quisiera hacer se relaciona con lo que tú mencionaste en esas comunidades, el flagelo de las drogas. ¿Qué proporción, qué idea nos puedes dar, perdona, del flagelo? ¿Qué tan serio, qué tan disperso, qué tan grave es el uso de las drogas en jóvenes en esas comunidades? Yo cuando voy a hablar de esto me dan ganas de llorar. Lo siento, es una pregunta difícil. Bueno, yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a una persona después de la pobreza son las drogas, Jorge. Las drogas arruinan la vida de una persona.
Y en Cartagena ha crecido. El uso de las drogas. Sí, en Cartagena ha Es crecido. fácil conseguir drogas en Sí. la calle. Fíjate que hace poco Cartagena Como Vamos, en la última encuesta de percepción que hizo, arrojó que más del 30% de las familias cartageneras se identificaban con estar en extrema pobreza. La extrema pobreza es gravísimo. Esa encuesta, ese resultado de esa encuesta es gravísimo. Y demuestra que mucha gente se percibe no solo pobre, en extrema pobreza. Y lo que trae la extrema pobreza para los pelados hoy en día es el facilitismo de caer en las drogas por un entorno que no tiene esperanza. Los pelados ahora ven la vida de una manera demasiado facilista hacia las drogas. Entonces, tengo familias, te comenté en algún momento, tenemos familias en Granitos de Paz, donde ambos padres son drogadictos, donde sus hijos, tienen muchos hijos, estas familias, y sus hijos crecen en esas dinámicas de las drogas. Crecen viendo a su papá drogándose, crecen viendo a su mamá drogándose. O sea, ¿Y sabes? ¿de dónde sacan un ejemplo bueno cuando crece, sobrevive? Yo no podría usar la palabra crecer. Me imagino que toca decir sobrevivir de alguna manera del día a día. Si su papá y su mamá usan drogas y no tienen nada positivo que mostrar, excepto ustedes. En la fundación sí logran llegar allá, que no es sino una proporción pequeña de personas, es lo que concluyo. Así es, O así sea que es. las drogas son actualmente un problema de violencia Claro, contra la familia. claro. Lo menciono porque ahora que estamos en una elección presidencial, y no vamos a hablar de política aquí, pero sí de las responsabilidades de quien siga en la presidencia y en la dirección de nuestro país. Como oímos todos los días voces muy estridentes, que la violencia la vamos a resolver con balas y vamos a encarcelar a todo el mundo. Y hay muchas personas que escuchan eso y yo creo que entienden, precisamente porque tragan entero un mensaje equivocado. Esa es una violencia, la violencia del narcotráfico en las áreas rurales. Pero lo que tú estás describiendo es una violencia todos los días que afecta a muchas personas por pobreza, por falta del Estado, por la presencia de drogas que fluyen libremente. Esa es una violencia que yo creo que es mucho más perversa y que afecta a muchas más personas. Pero nadie habla de eso. Yo no estoy escuchando en los discursos y los escucho, de los candidatos y candidatas, y son términos vagos. Tú desde Granitos de Paz, ¿cuáles considerarías que son los elementos, si tuvieras ese poder, que podrían ser los 3 o 4 elementos más importantes para que en Colombia y en los barrios en los que tú trabajas en Cartagena hubiera realmente una mejoría y una esperanza de calidad de vida mejor mañana para la gran mayoría de esas personas? ¿Qué podrías decirnos? La educación. Hay falencias dentro de la educación pública. Esas falencias son de recepción de usuarios, son de poder entender que hay unas dinámicas familiares diferentes en torno a la pobreza que con una persona de clase media baja o de una persona, un niño que crece en un contexto de drogadicción. Por ejemplo, familias en las que nosotros intervenimos, ambos padres drogadictos, ¿quién lleva a los 4 niños al colegio? ¿Quién lo lleva? No, nadie. Los dejan ahí. ¿Qué hace hoy la educación pública para poder abordar a esos niños? ¿Cómo un adolescente que ha crecido dentro de ese contexto, que migra entre la asistencia a clase y la inasistencia porque no tiene normas establecidas de autoridad dentro de su casa, puede educarse? ¿Cómo el Estado está entendiendo hoy a los jóvenes y los niños que crecen en pobreza extrema? ¿Cómo estamos entendiendo hoy en Colombia a los niños que para poder ir de su vereda al colegio tienen que ir en burro 2 horas antes o tienen que caminar 2 horas antes? La educación tiene que diseñarse por regiones, Jorge. Tiene que diseñarse por regiones y por necesidad. La educación, de la manera en la que la abordamos en Cartagena, quizás no es la misma en la que se aborda en Bogotá. Claro. Quizás no es la misma como la abordamos en Cartagena que como la abordamos en la vereda de Las Lajas en San Jacinto, Bolívar. No es la misma. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Esa infraestructura está realmente adecuada hoy
para ese tipo de actividades. Un ejemplo de que nuestra educación tiene falencias es lo que pasó en pandemia. Se mete la pandemia y le dicen a los niños de las instituciones públicas, vamos a clases online. Yo tengo niños en Granitos que no tienen ni computador, ni celular, ni luz, claro, que viven en pobreza extrema. No. Y que estos niños tienen una desventaja significativa porque ¿qué hacen si no hay computador, si no hay? Te comento ahí porque una de las propuestas de uno de los grupos políticos que está tratando de llegar a la presidencia es que el tercer elemento que proponen es la telemedicina en las regiones. Yo hago telemedicina todas las semanas en donde hay conectividad y donde no la hay porque también servimos áreas rurales. Esa no es la solución porque hay que ver a las personas ojo a ojo, conversar con ellas. En el caso de la salud, porque este podcast está centrado en la salud, examinar a la persona, preguntarle cómo se siente, cómo está hoy su día. La telemedicina puede tener un rol, pero no para resolver los problemas de lo que estamos hablando. Es el absolutismo con el que están afrontando las propuestas frente a las dinámicas sociales y económicas de un país que nació en la desigualdad. No podemos ver las regiones de las mismas maneras porque las necesidades son diferentes. Ni esto se resuelve con balas y cárcel. Esto se resuelve con educación estratégica afrontada desde el territorio y las regiones. Gina, muchas gracias por venir a educarnos acerca de la verdadera Colombia que hoy existe y que creo que la mayoría en las ciudades donde vivimos realmente no conocemos, pero creo que todos podemos contribuir a ayudar. Tú mencionaste a Dios cuando empezaste a contarnos acerca de quién es Gina. Yo creo que los grupos religiosos tienen una oportunidad increíble de realmente reunirse con fortaleza, independientemente de cuál sea la corriente religiosa a la que pertenecen, y ayudar a las comunidades. Hace poco leí un libro de una comunidad religiosa que se originó en la India, que es el Sikh. Son los Sikhs, que uno a veces los ha visto con un turbante grande y tienen templos en todas partes del mundo. Esa religión se creó hace 500 años. Es relativamente joven comparada con otras religiones que conocemos o practicamos. Ellos, por definición, quien la creó, un gurú, tienen un templo y tienen un centro anexo donde todos los días se cocina comida. Y quien quiera puede llegar ahí y comer un plato de una comida con proteína caliente, reconfortante. Esa es misión de ellos. Y me impactó porque yo veo que algunos grupos religiosos en nuestro país se dedican más a la parte política electoral, y esto es una crítica mía, tú no tienes nada que ver ahí. Y me dejó pensando cómo de pronto este podcast puede proponer que esas agrupaciones religiosas contemplen con todo el proceso de conseguir recursos y demás, servir a las comunidades. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Me queda además Antes de que cerremos, me acabo de acordar de un liderazgo que siempre tengo muy presente en mi corazón y que quiero dejarlo en este podcast, y es el liderazgo de Jesús. Quiero contarte un poco por qué decido imitar ese liderazgo sin basarnos hoy en hablar de religión. Jesús fue Jesucristo, que marcó la historia entre antes y después. Fue un hombre sin duda revolucionario, que se sentó con prostitutas, ladrones, le extendía la mano y los ayudaba. Imitar el liderazgo de Jesús es entender que uno no hace las cosas por aplausos, uno hace las cosas por amor a la gente. Eso es lo primero. Lo segundo es que todos, sin excepción alguna, los que trabajamos en lo social, debemos ser íntegros. ¿Y qué es la integridad? Hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y esa es una de las premisas del liderazgo de Jesús, que hizo lo correcto aún sin que nadie lo viera. Cumplió su propósito aún sin que nadie lo viera. Hoy la política debe seguir ese liderazgo. Y me atrevo a decirlo con total seguridad, porque soy politóloga, creo en el liderazgo de Jesús, conozco las leyes de este país. Jorge, conozco lo que está pasando en la pobreza. Lo vives todos los días. Y si la gente imitara un poco más la compasión de él, dejara de señalarse y dejara de tener discursos de odios, y pudieran abrazarse más, pudieran encontrar puntos, porque todos, sin excepción alguna, cabemos.
todos, sin excepción alguna, cabemos. Y eso lo demostró Jesús. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a la compasión, en cuanto al preocuparse del otro ser humano que uno nunca conoce. Algo que mencionaba yo de la salud pública esta semana con otra persona es como, qué maravilla que uno pueda ayudar a establecer una intervención en salud pública que salve una vida, una vacuna, por ejemplo, contra el virus del cáncer del cuello uterino, del papiloma humano. Y se hace una campaña y alguna persona decide vacunar a un niño o una niña que está demostrado puede prevenir enfermedades que causan la muerte. Se diseña el programa, esa persona se beneficia y uno nunca lo sabe. No importa, porque no importa el beneficio personal o el crédito personal que uno pueda tener por una acción para servir a otros. Así es. De otra manera, visto, quien fue presidente de Estados Unidos y murió como resultado de la violencia extrema, John F. Kennedy, quien estuvo en Bogotá y hay un barrio muy grande con su honor, dijo algo con lo que yo me conecto. Toda persona puede hacer una diferencia y todos lo deberían intentar. Y esa es, sin que yo sea una persona religiosa, pero la espiritualidad la entiendo como una fortaleza gigantesca de cada ser humano, independientemente de que quieran o no seguir o adoptar una corriente religiosa en particular. O sea que tenemos ese concepto, es común. Así es. Independientemente de que haya o no una convicción religiosa particular. Gina, nuevamente gracias. Yo voy a hacer una serie de comentarios aquí y voy a mencionar que la salud, que es el tema central de este podcast, y la prevención en salud de la que también hablan todos los políticos, pero francamente no tienen ni idea de qué están hablando, empieza con uno. Si uno sabe qué debe hacer o no qué debe hacer, qué no debe hacer. Aprendí en estas conversaciones un término increíble, que puede ser obvio, pero no lo era para mí. Analfabetismo en salud. Analfabetismo en salud. Un momentico, claro. Si yo no sé que algo me puede causar un daño, pues, y lo hago, pero si supiera y tuviera esa información, no tragar entero, de pronto tomaría una decisión diferente si la oportunidad me lo permite, si el medio me lo permite. Entonces, la prevención sí es importantísima. La educación es fundamental. Estamos completamente de acuerdo en ese aspecto, pero yo veo que en ese sentido, y son propuestas que de aquí han surgido, la unión entre educación y salud es fundamental. Si yo no conozco por educación qué es lo que debo hacer en salud y qué no debo hacer en salud, no lo voy a lograr. No puedo entender qué es la medicina preventiva para mí. No fumar, no usar vapeadores, es todo no. No usar drogas, al contrario. Si tengo la oportunidad, practicar deporte con los programas que ustedes hacen. Alejarme del alcohol, de las drogas y demás. ¿Con quién me reúno? Comer de patios productivos. Comer hortalizas. Si tiene uno acceso a la comida buena. Así es. Que es maravilloso que lo hagan. Eso es muy difícil hacer. Así es. Entonces, la violencia a la mujer es un tema que te rodea a ti todos los días y al grupo que tú valientemente estás liderando. La abuela de mi esposa decía, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y levantaba la mano. Y yo creo que ese término es fundamental que ojalá se adoptara desde el principio de nuestra vida por respeto con las mujeres. Así es, Jorge. 2 mensajes para terminar, y creo que coincide con lo que estamos hablando. Como tú no has visto esto antes, esta es mi paleta que dice no a las drogas, y resulta en Colombia no tenemos una campaña para que nos enseñen desde el principio de nuestra vida, en el colegio, en la universidad, quienes vamos a la universidad, en el trabajo, en las fiestas sociales, no a las drogas todos los días. Creemos que las drogas son de los gringos y resulta que tú nos has educado que no es el caso, sino que es un problema social nuestro. Y lo último es votemos. Y yo espero que todas las mujeres cabeza de familia salgan a votar si saben que hay que hacerlo, cómo hacerlo, llevar la cédula donde ir a votar, porque el empoderamiento que el voto otorga es precisamente dar esa opinión y después exigirle a quienes se eligieron que cumplan con lo que es necesario. Veo un vacío gigantesco del Estado
que personas como tú y Granitos de Paz y otras fundaciones, la Fundación Éxito, que creo que con ellos trabajas en nutrición, Sí. otro episodio que es parte de este podcast, introduce y discute inseguridad alimentaria. Yo espero que estos mensajes lleguen a todos nosotros. Sigue adelantando tu trabajo. Yo espero poder contribuir en Cartagena y voy a ir a tu fundación para determinar cómo podemos trabajar juntos por la comunidad. Gina, muchas gracias. Buen viaje de regreso hoy a Cartagena y espero que sigamos en contacto.